Bueno chicos, espero estén muy bien, es el profe Jason. Esta vez en una clase del taller de montajes electromecánicos de noveno año del CTP de tercero. El día de hoy les voy a explicar cómo realizar la práctica y vamos a incluir un nuevo tema. En clases anteriores estuvimos experimentando y viendo las características de dos circuitos, el circuito en serie y el circuito en paralelo. Entonces, como primer punto, debemos descargar la guía, que es la que yo ya tengo por acá. El día de hoy vamos a ver algo llamado circuito mixto. ¿Qué creen que es? Bueno, pues es la unión de ambos circuitos. Significa que hay una parte que está en serie y otra parte que está en paralelo. Inclusive puede ser que no esté ni en serie ni en paralelo, pero ya lo vamos a ver. En este caso puse el dibujo del circuito en paralelo para que lo recordemos un poquito. El circuito en paralelo es aquellos que comienzan, ¿lo ven? Todos en el mismo lugar, porque eléctricamente el cable es el mismo punto. Este es un mismo nodo y terminan todos en el mismo lugar. ¿Ok? Ahora, el circuito en serie es cuando una resistencia, ven, está una después de otra. Y estas son las dos formas de sumar sus resistencias. Una es la suma algebraica de ellas y otra es por medio de esta fórmula. ¿Ok? Y aquí voy a hacer el ejemplo. El ejemplo es idéntico a la práctica, por lo cual si logran entender bien el ejemplo van a poder realizar la práctica. Tengo un circuito. Este circuito podríamos buscar y ver qué está en serie y qué está en paralelo. ¿Ok? Entonces, la resistencia 2 y la resistencia 3 podemos identificar fácilmente que comienzan en el mismo lugar, en este nodo y en este nodo. Por lo cual que la resistencia 2 y la resistencia 3, ¿cómo están? Estarían en paralelo. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar las resistencias y decir, bueno, esto y esto cómo está, esto y esto cómo está. En este caso yo diría R2 y R1 estarían en paralelo. Ambas podríamos decir que comienzan acá, pero no termina esta, no termina acá, sino que termina en la parte positiva de nuestra fuente, por lo cual no podríamos decir que está en paralelo. Tampoco podríamos decir que está en serie, porque en medio de ellos hay algo, es la resistencia 3, entonces tampoco podría estar en serie. La forma de poder hacer uniones y poder calcular la resistencia total y unirlas es la siguiente. Debemos de identificar, como primer punto acabo de identificar que estas dos están en paralelo, por lo cual voy a sumarlas. Entonces, R2 más R3. ¿Cómo se suma R2 más R3? Bueno, con la fórmula de paralelo. Ambas resistencias valen 20 ohms. Por lo cual, si yo meto esta en la calculadora, nos vamos a dar cuenta que va a dar 10 ohms. Y creo una nueva resistencia, lo que significa que estas dos se van a unir en una sola. Entonces, esta y esta se unieron en esta. ¿Ok? Ahora, ya hicimos el cálculo y sabemos que esta resistencia vale 10 ohms. Ahora, ¿cómo estará R1 con RA? ¿Será que hay algo en medio de ellos? ¿Será que ambas comienzan y terminan en el mismo lugar? Pues no. Entonces podríamos decir que esto es un circuito en serie, R1 con RA. No sé si lo logran visualizar. Por lo cual vamos a sumarlas y van a formar una nueva resistencia llamada R total. ¿Por qué? Porque es la única que hay ahora. ¿Cómo la calculamos? Sumando RA más R1. Ambas resistencias valían 10 ohms, por lo cual la resistencia total nos dio 20 ohms. Ahora, vamos a calcular la corriente total. Para calcular la corriente total, ¿qué deberíamos? Según la ley de Ohm que vimos en clases anteriores, sería voltaje total dividido entre resistencia total. En este caso, el voltaje es 6 voltios, ¿ok? De aquí lo podemos ver. Y la resistencia total es la que acabamos de calcular, que son 20 ohms. Eso nos va a dar un valor en la calculadora de 6 dividido entre 20 de 0,3. Si yo estripo la tecla de ENG, él me va a tirar 300 por 10 a la menos 3. Ese por 10 a la menos 3, recuerden que simboliza el prefijo de mili. ¿Ok? Cualquiera de estas dos respuestas está bien. En este caso serían amperios. Cualquiera de estas dos respuestas está bien. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo decir que de aquí al colegio hay 1 kilómetro a decir que de aquí al colegio hay 1000 metros. Cualquiera de las respuestas es correcta. Medir la corriente del simulador. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ok, el circuito aquí ya está formado, sin embargo nos hace falta algunas cositas. Si ustedes logran visualizar, el circuito es muy parecido a lo que estamos realizando. Okay. Agregar el cableado, ¿verdad? Si ustedes ven, de aquí a aquí hay un cable. Y de aquí a aquí hay otro cable. Ok, el primer paso que vamos a realizar es sumar, es medir la resistencia. Para medir la resistencia, muy importante chicos, el multímetro no lo manejemos dentro de la placa de prueba, sino que tiene que estar afuera para que no dé un error. A veces no realiza mediciones y es por eso.
¿Okay? Ahí estoy midiendo, en este caso yo inicio la simulación y dice que nos da 20 ohms, que es lo que nos dio la resistencia total. Medir con el simulador, entonces simplemente tomo un pantallazo. Pueden utilizar la herramienta recortes, también pueden utilizar cualquier otra herramienta que sirva, Paint también. Ok, debemos calcular la corriente total, ya la habíamos calculado. Ahora vamos a medir las corrientes con el simulador. Solo nos faltan 2 puntos y finalizamos. Entonces, para medir las corrientes necesitamos agregar una fuente. Entonces, en este caso el voltaje era de 6. Para medir la corriente vamos a dejar un puente abierto. Vamos a crear el puente por medio de ¿quién? Por medio de nuestro multímetro. 300 miliamperios, que es la medición que hicimos anteriormente. Y ahí tendríamos la corriente que pasa por ¿quién? Que sería la corriente total, porque es la que sale de la fuente, y la corriente que pasa por nuestra corriente, por nuestra resistencia 1. Ok, en este caso tenemos la simulación. Separamos el tester, ya no va a ser el puente, y lo colocamos acá. Ok, ahora muy importante, ¿cómo hacemos para medir la corriente que hay por acá? Yo les voy a explicar. Lo que vamos a hacer es separar el final de esta resistencia. Usted dice, profe, pero no está llegando a nada. Claro, porque ¿quién va a ser el puente en este caso? El puente va a ser nuestro tester. Ahora de aquí, que sería el positivo. Y voy a colocar de aquí el negativo. Ok, y ahora vamos a darle play. Serían 150 miliamperios. ¿Qué significa eso? Que los 300 miliamperios cuando llegan aquí, bueno, se puede dividir. Se va a dividir por acá y por acá. Por acá están pasando 150 miliamperios. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que vamos a tomar en la medida. Y vamos por IR3. Vamos a tener la simulación. Vamos a dejar como está. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que nuestro tester, en este caso nuevamente, vamos a ponerlo como por aquí, para que no quede encima de ningún huequito. Nuestro tester va a ser el puente. Entonces va a ser el positivo que va a venir por acá y ocupamos que llegue hasta aquí, ¿verdad? O hasta esta línea, inclusive podemos quitarla. Y nuestro segundo resultado va a ser 150 miliamperios. Como podemos observar, la corriente que viene por aquí y se divide entre las dos resistencias. Por una pasa 150 miliamperios y por otra pasa 150 miliamperios. ¿Por qué sucede esto? Porque las dos resistencias son iguales. Por eso la corriente se va a dividir equitativamente entre cada uno de ellos. Ahora vamos a seguir con la medición de voltaje, que esa es una parte súper más fácil. Tenemos la simulación. Le vamos a dejar el circuito como estaba. Y ahora simplemente vamos a primero pasar esto a voltaje. Y vamos a colocar acá. Este es el positivo. Este va a ser el negativo. Ok. Yo darle a iniciar simulación. Me va a dar que esto mide 3 voltios. Genial. Ahora, para el voltaje en R2 es muy importante que entendamos un concepto. Es que estas dos resistencias al estar en paralelo, ¿qué creen que va a pasar con su voltaje? El voltaje va a ser el mismo en los dos elementos. Entonces solo se debe medir una sola vez. 3 voltios, lo que significa que en las dos resistencias van a haber 3 voltios.
Y eso sería todo lo que tienen que realizar en la práctica. Hasta aquí. Recuerden algo muy importante, chicos. Aquí está la práctica, ¿verdad? Vienen los ejercicios, que es exactamente lo mismo. Muy importante, si no pueden accesar al simulador o simplemente se les pega, no les funciona, vean el video y realicen un dibujo del circuito de cómo se mide la resistencia. Y usted le dice, pero no va a tener resultados. No es necesario. Solamente me interesa que entiendan el concepto de cómo medir resistencia, voltaje y corriente. Entonces solo realizan el dibujo. ¿Cuántos? ¿Uno por cada vez? No, solamente uno por cada medición para ver cómo se mide. Eso estaría en este video y de ahí es donde lo pueden tomar. Espero que estén muy bien. Hasta luego, chicos.